noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión, en esta edición del 2 de abril del 2023. Bienvenido Miguel, buenas noches. Buenas noches a todos. Y bueno, el día de hoy estaremos tocando los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. En este caso, a nivel internacional, estaremos viendo la situación de Argentina, que continúa con una profunda crisis económica. Hay toda una crisis política también, se vienen elecciones, hay bastantes huelgas, que es muy importante, y bueno, y un hecho novedoso que es estos atentados, ¿no? de la derecha fascista. En este caso, hubo un atentado y con un video y todo que se jactan de esto, de amenazas contra nuestros compañeros de izquierda socialista, ¿no? Y en general contra Frente Izquierda y Trabajadores Unidad. Pero es muy importante ver esto, ¿no? O sea, hay una tendencia y un crecimiento de los grupos fascistas que están amenazando y atacando, en algunas cosas de hecho, y en algunos casos como amenazas, a la izquierda, ¿no? Y esto es muy importante verlo, ¿no? Es un tema, bueno, es parte de toda la situación internacional y en particular de lo que se está viviendo en Argentina, ¿no? Entonces hablaremos sobre ese tema. En el tema nacional seguimos con la importante lucha del magisterio urbano. Continúan las movilizaciones, bloqueos, en las ciudades, bloqueos de caminos incluso, y bueno, en general toda una movilización muy importante por parte del magisterio urbano, exigiendo una educación gratuita y de calidad. Y bueno, vamos a debatir un poco sobre esta situación, sobre estos planteamientos del magisterio, y bueno, y la importancia de esta lucha en general para el país. También estaremos hablando sobre la situación del TIPNIS, avanza los pronunciamientos, las denuncias y el rechazo a la carretera por el corazón del TIPNIS, que el gobierno se está empeñando en volverla a hacer, junto con algunos otros sectores políticos. Bueno, los dirigentes indígenas, el movimiento indígena, poco a poco cobra fuerza. Esta semana fue la visita de la CIDH, ante ellos se hizo la denuncia de esta carretera. Y bueno, estaremos obteniendo la información sobre toda esta situación, un hecho, bueno, muy importante y bastante amplio, ¿no? Después de más de una década de debate y paralización de la carretera, bueno, hoy en día quieren volver a plantear la discusión y construirla, ¿no? Bien, luego hablaremos de una movilización también muy importante que hubo la pasada semana por parte de los compañeros del CONALJUSIP, la Confederación Nacional de Jubilados, quienes, bueno, denunciaron la política general del gobierno respecto al tema de jubilaciones y en particular el tema de la gestora pública, ¿no? Exigiendo de que esta sea controlada por los jubilados, por los aportantes y no así directamente por el gobierno, ¿no? Entonces esto es un hecho muy importante y bueno, estaremos hablando sobre este tema y además otros sectores que están planteando algo similar. En el magisterio rural continuaremos con el desarrollo del Frente Pacha Comunitaria, los compañeros de Pacha Comunitaria que están avanzando, se están desarrollando, se está consolidando cada vez con mayor fuerza y mayor presencia este frente de cara a las futuras elecciones sindicales para el magisterio rural del Departamento de La Paz. Entonces hoy nos estarán comentando un poco sobre los principios de la Pacha Comunitaria, los principios revolucionarios mediante los cuales se constituye este frente. Y finalmente estaremos hablando sobre la situación de César Apaza, algunas novedades, sigue en prisión el compañero, y bueno, continuaremos con información sobre este caso, y esta persecución política en contra de un dirigente de un sector social, y con la cual el gobierno busca acallar a todos los sectores que se oponen al gobierno. Como verán, un programa bastante completo, con los temas más importantes de la situación actual. Entonces, bueno, vamos empezando con la situación de Argentina. Entonces, Miguel, coméntanos, por favor, cómo es la situación de Argentina, cómo está la crisis y qué sucedió estos últimos días, qué pasó, cómo fueron estos atentados, ¿no? Estás sin micrófono, Miguel. No, es que me está pidiendo mi compañero maestro Jorge para entrar. Dice que le falta el ID de la reunión. Ok, ok.
Bien, Pásaselo, por coméntanos por favor. favor lo de Argentina. Bueno, referente a Argentina, lo que está pasando en Argentina en este momento es una tremenda crisis económica que está agudizando también elementos de crisis política. Hay un desprestigio terrible del gobierno, no se sabe quién va a ganar las elecciones, hay una oposición de derecha que es el macrismo, pero que no va con el candidato Macri, y hay una posición de ultraderecha fascista que es Milei. Y obviamente también está creciendo la izquierda revolucionaria, una verdadera izquierda. Hay conflictos sociales, por ahora relativamente dispersos, pero por ejemplo, hay una lucha del magisterio muy importante, hubo paros en 10 provincias, perdón, en 17 provincias, Argentina tiene 24, es decir, en la mayor parte de las provincias de Argentina, paros y movilizaciones, porque los salarios han caído a un nivel increíble, ya que la inflación es del 100%. Esto, por supuesto, no solamente para los maestros, sino para todos. Para dar una idea, en 10 de las provincias el salario es de 100.000 pesos. Claro, dicho así parece mucho, el que conoce Argentina sabe que eso ahora es bastante poco. Si lo tradujéramos a boliviano serían 1.750 bolivianos. Eso es lo que gana un maestro. Entonces, el otro elemento es que hay menos presupuesto para educación y a la vez están subsidiando la educación privada. Y entonces falta ítem, hay todo tipo de problemas. Es decir, lo que vivimos en Bolivia, pero agrandado. Entonces está dando esta lucha que es muy importante. Y el otro elemento importante que está pasando, que mencionaba Beto recién, es el crecimiento, o mejor dicho, la aparición de grupos fascistas vinculados al discurso y la retórica que levanta Milei. Como ustedes saben, o como casi todo el mundo ha escuchado, Milei dice en contra de los políticos, en contra de esto, y plantea, tiene una propuesta ultra neoliberal, habla de terminar con la educación pública, y reivindica la dictadura militar. En Argentina, históricamente, después que cayó la dictadura del año 82, casi no hubo políticos que reivindicaran a la dictadura. Claro, trataron de encubrir en algunos casos a los militares, qué sé yo, pero ningún político se animó, político importante me refiero, si hubo grupitos, pequeños grupitos de derecha. Es la primera vez que pasa. Milei está justificando la dictadura militar que asesinó, recordemos, en Argentina 30.000 personas. Y entonces aparecieron grupos fascistas que ya han hecho varios atentados contra la izquierda, todavía sin víctimas fatales, digamos. El último es la izquierda socialista, aparece acá en la foto, porque ellos hicieron un video, lo que hicieron el atentado, de una persona apuntando, e incluso suena el clic como que está apretando el gatillo, a un local de izquierda socialista donde había compañeros reunidos. Es decir, que podía haber matado a... No se sabe si no le salió el tiro o fue nada más que un show, digamos. Pero en todo caso es gravísimo, y es gravísimo además porque, justamente, porque ellos mismos lo difunden. Como diciendo, miren qué bueno lo que estamos haciendo. Es decir, esto es la justificación de algo, de posiblemente futuros más atentados reales, o mejor dicho, reales, con disparos de verdad,
Ya hace unos meses hubo un intento de incendiar un local, prendieron fuego en la puerta, no llegó a incendiar el local, y también hubo otros hechos. Entonces, por eso hay una amplia campaña de repudio. Bueno, los partidos políticos, incluyendo el Frente de Todos, se han pronunciado repudiando el hecho, etcétera. Pero claro, hay una exigencia del gobierno de que tome medidas. No puede aceptarse que un grupo haga esto y además se filme como miren quiénes somos, miren que... y dicen que son simpatizantes de Milei, así abiertamente. Bueno, esto quería mencionar. Todo esto es parte de la crisis nacional que está viviendo Argentina. Evidentemente hace falta cambio de fondo, es un gobierno que supuestamente progresista, pero que ha adoptado los planes del Fondo Monetario, está pagando una deuda espantosa, digamos gigantesca, que viene de hace mucho, y para eso bajando los presupuestos para necesidades populares, y generando una terrible, lo que dije antes, una terrible inflación, donde, como siempre ocurre, los que se salvan o los que ganan son grandes, poderosos empresarios, exportadores, etcétera, pero la gente la paga terriblemente. Yo mencioné el sueldo de los maestros, pero obviamente hay millones que o no tienen sueldo fijo, o si tienen sueldo fijo es ya miserable, está por debajo de lo mínimo para alimentar una familia. Bueno, esto y el otro elemento importante es que bueno, la izquierda le está postulando, hay también problemas en la misma izquierda, digamos, pero que en otra oportunidad podemos explicar un poquito más, pero sí está creciendo porque es una alternativa de un cambio real, de un cambio de fondo, de un gobierno de los trabajadores. Como decía, el peronismo está derrumbando. Hoy la situación es que no se sabe quién va a ganar las próximas elecciones. Realmente no se sabe. Que son ahora en el mes de diciembre. Es una situación de caos. Entonces, veremos lo que ocurre. Y bueno, y desde el Partido de los Trabajadores toda esta solidaridad con la izquierda socialista contra este atentado, ¿no es cierto? Muy bien, Miguel. No, sí, realmente es, bueno, es un país bastante cercano a Bolivia, ¿no? Es un país vecino con el que tenemos un montón de vínculos, un montón de bolivianos que viven allá. Y bueno, a partir de todo eso se atestigua, ¿no? Toda la situación de la crisis. Bueno, sabemos muy bien el grado de la crisis, la inflación, la devaluación de la moneda de Argentina, ¿no? De una u otra forma nos llega esa información, ¿no? Y bueno, en ese marco, bueno, realmente la salida para nosotros no hay otra que por la izquierda, ¿no? Una salida por parte de una respuesta de los trabajadores que permita, bueno, solucionar los problemas de fondo, ¿no? Sin embargo, esto, bueno, es importante ver, ¿no? Que también, producto de la desesperación, es muy importante este elemento, ¿no? O sea, normalmente y en general se considera que cuando una persona tiene empleo, tiene trabajo, por lo menos está por fuera de la pobreza, ¿no? Está, bueno, tiene condiciones para mantenerse y subsistir, ¿no? Lo que, como denuncia Miguel, lo que está sucediendo, que es muy terrible en Argentina, es de que hay mucha gente con empleo que está bajo el nivel de pobreza, ¿no? Incluso en gran medida se considera que los maestros, que acá incluso se habla que los maestros son de clase media, cosas de ese tipo, que son engañosas, obviamente, pero que en general normalmente no es de los sectores más empobrecidos, ¿no? No es de los sectores que tienen menores ingresos en la sociedad. Y bueno, lo que está sucediendo en Argentina es de que pese a tener su empleo, pese a ser maestros que están trabajando normalmente, bajo condiciones normales, estarían ganando tan poco que estarían en algunos casos incluso por debajo de los niveles de pobreza en general, ¿no?
Bueno, realmente es una situación terrible. Y obviamente, producto de esta debacle social originada por las políticas capitalistas del gobierno, políticas de seguir pagando la deuda, seguir privilegiando los intereses de grandes empresarios en contra de la población, es muy emblemático por este tema de la deuda en Argentina, la deuda que, bueno, sacó anteriores gobiernos, este mismo gobierno de Fernández y también gobiernos anteriores como el de Macri, que endeudó bastante, para, bueno, incluso con denuncias de corrupción, etcétera. Bueno, producto de toda esta deuda, se prioriza en el presupuesto nacional argentino para la deuda, en lugar de atender los problemas de salud, educación, trabajo, etcétera, ¿no? Bueno, esa situación de crisis económica y social tan profunda, bueno, hace que surjan sectores desesperados, ¿no? Y lastimosamente entre esos sectores desesperados buscan alguna solución sin importar cómo, ¿no? Ahí tenemos el surgimiento de sectores, bueno, totalmente desplazados, que siguen una opción política de extrema derecha, como es este caso de Milei, o sea, realmente con posturas fascistas, ¿no? De destruir la educación, de defender la dictadura militar que asesinó a tanta gente, con formas pucha, terribles, ¿no? Los vuelos de la muerte, bueno, asesinatos brutales, torturas, con lo que vivimos acá en Bolivia, con Banzer, con García Mesa, pero con una aplicación de la violencia mucho peor y mucho más sistemática, ¿no? Durante bastante más tiempo, incluso. Eh, o sea, con situaciones de represión mucho más duras durante mayor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, que, bueno, gente como Milei, que a nombre de la libertad, como ellos dicen, reivindiquen este tipo de violaciones a los derechos humanos, a los elementos más básicos de libertad, de democracia, como es el hecho de que no te torturen, que no te maten, bueno, estos apologistas de la tortura, la violencia, el asesinato de, bueno, centralmente de trabajadores, de activistas políticos de la izquierda, de posiciones políticas revolucionarias, bueno, crecen y algunos de sus seguidores, incluso de gente empobrecida, de gente desesperada, etcétera, van y, bueno, siguen ese discurso, ¿no? Y ahí tenemos los atentados que se están viviendo, ¿no? Con destrozos, este incendio que hubo en un local igual de izquierda socialista, este video donde van y hacen, bueno, parece que tratan de disparar en el local, en un local de izquierda socialista. Bueno, es interesante que el centro de los atentados son en contra de, bueno, de lo que llama más la atención, que es el frente izquierda y en particular contra los compañeros de izquierda socialista, ¿no? Pues bueno, realmente es totalmente repudiable esto y esto también muestra, ¿no? O sea, el carácter, o sea, de lo que pasaría si nos vemos con un posible gobierno de un Milei, ¿no? O sea, realmente es, bueno, lo que se vio en cierta forma con un Bolsonaro, con un Trump, ¿no? O sea, son sectores de extrema derecha, en este caso tal vez un poco más a la derecha aún, pero que realmente quieren solucionar la crisis, solucionar el problema, aplastando a los trabajadores, con asesinatos, con torturas, reivindicando ese tipo de orden militar para poder posibilitar que no haya reclamos frente al saqueo o la explotación por parte de los grandes empresarios, ¿no? Ese programa de mi ley, ese es lo que significa y representa hoy en día la extrema derecha, que surge en distintos países, en este caso en Argentina, pero también está presente en Brasil, Estados Unidos, etcétera, en Perú, y justamente contra ellos, bueno, todo el repudio, toda la solidaridad con los compañeros de izquierda socialista frente a este atentado, y bueno, toda la solidaridad, todo el apoyo, y estamos a la expectativa de que avance, ¿no? Y que el Frente Izquierda y los trabajadores realmente pueda consolidar una posición a la izquierda, una salida por la izquierda y una verdadera alternativa de los trabajadores frente a toda esta situación, ¿no? Y que logren realmente presentar esta opción de la forma más viable, más clara y más, bueno, nítida e importante de cara a los trabajadores, ¿no? Bien, vámonos ya al tema nacional. Vamos a hablar sobre la gran movilización del magisterio. Y tenemos la presencia del compañero Jorge de la Rocha. Bienvenido, compañero. Y bueno, el magisterio urbano continúa sus movilizaciones, una situación de movilización muy, muy importante, que bueno, ha sumado incluso la presencia, la solidaridad de otros sectores, y que continúa, ¿no? Y que está luchando por doblarle el brazo al gobierno. Bueno, ahí lo tenemos al compañero Jorge Larrocha. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, Humberto, y buenas noches a los radioescuchas de
Radio Rebelión. Como bien Compañero, ¿cómo va el, la movilización del magisterio? bueno, prácticamente el ministro, si bien las respuestas son las mismas que ya ha ido dando y que no solucionan prácticamente nada los problemas del magisterio. Por ejemplo, hoy día en su conferencia de prensa ha planteado que la central obrera ya es la que tiene que ver con el Congreso de la Educación, donde se va a analizar el presupuesto y donde se analizarían cuestiones de la malla, etcétera, y sobre los ítems de nueva creación, él cree que son suficientes los mínimos que está dando y prácticamente no hay una solución. Bueno, desde ese punto de vista, como toda la población conoce, en esta semana se ha tenido movilizaciones prácticamente diarias en todo el país. Aquí en La Paz hizo una movilización el martes y jueves y viernes también en todo el país se hizo un paro de labores. Entonces, pero eran paro de labores movilizados, ya son de 48 horas, toda vez que la anterior semana se hizo un paro de 24 horas. Entonces, en estas movilizaciones, el día viernes se hizo una asamblea popular aquí en La Paz. ¿Y por qué se llama asamblea popular? Porque intervienen no solamente el magisterio, han intervenido gremiales, padres de familia, ha intervenido sector de salud, etcétera, y se sacaron resoluciones en la histórica Plaza de San Francisco. Estas resoluciones son las siguientes. Primero, que se ratifica la unidad granítica del Magisterio Nacional con todos los sectores laborales y sociales por mantener la educación única, fiscal y gratuita. En segundo punto, ratificamos nuestra lucha intransigente por mayor presupuesto para educación y así evitar la privatización y destrucción de la educación fiscal. Como tercer punto, que los maestros no nos oponemos al avance de la ciencia y la tecnología en la malla curricular, pero exigimos que cada materia y contenido sea incorporado con su presupuesto, carga horaria y maestro de especialidad. En el cuarto punto se dice hora trabajada, hora pagada. Eso es lo que dice el ministerio ya para descontar también. No han trabajado 24 horas, entonces se descuenta eso. No han trabajado 48 horas, se descuenta eso. Entonces, los maestros decimos, exigimos el pago de todas las horas que trabajamos gratuitamente, porque hay muchas horas ad honorem que trabaja el magisterio. Entonces, basta del trabajo esclavo. Entonces, están renunciando los colegas a estas horas ad honorem, ¿no? Y que el ministerio se haga cargo de ver cómo soluciona el problema de llenado de libretas, etcétera, porque son materias, ¿no? Por ejemplo, en química, en física, hay horas ad honorem, ¿no? Y en otras materias también. Entonces, en quinto punto, exigimos la estabilidad laboral para todos los trabajadores del país y de educación. En sexto punto, exigimos al Ministerio de Educación la nivelación salarial al igual trabajo, igual salario, porque resulta que, por ejemplo, en el magisterio de provincias, en una escuela X urbana de provincia, que se encuentra al lado de una escuela Y, digamos, del magisterio rural, en el magisterio rural ganan mucho más que el magisterio urbano, pese a que realizan el mismo trabajo. Por eso se dice, exigimos al Ministerio de Educación la nivelación salarial a igual trabajo, igual salario. Incluso en unidades educativas del magisterio rural están ya dentro del Alto de La Paz, etcétera, y ganan mucho más que el magisterio urbano, entonces es muy desigual. Por esa razón, en provincias, sobre todo lejanas, hay ausencia de maestros urbanos, ¿no? Porque, como les digo, no se da un trato justo y bueno, también se exige
que en punto 7, que la gestora pública esté bajo administración obrero colectivo mayoritario, es decir, 70 a 30%. En octavo punto, el gobierno debe dar a todos los trabajadores una jubilación con el 100% del salario del trabajador activo. En el noveno punto, unidad de todos los explotados y trabajadores en pactos intersindicales por la creación de fuentes de empleo, estabilidad laboral y salario acorde a la canasta familiar. Es dado en histórica Plaza de San Francisco a los 31 días del mes de marzo del 2023. Esas son las resoluciones de la Asamblea Popular, ¿no? Bueno, por otra parte, también se tiene un nuevo ampliado que ha tenido la CTV con la respuesta del gobierno que no satisface nada, y esto ha sido rechazado, digamos, por la última conferencia extraordinaria de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Y para la próxima semana se plantea una movilización en todo el país el día martes, ¿no? Esta semana, digamos, no hay eso de 72 horas de paro porque, digamos, es lo que quiere el gobierno para enfrentarnos a los padres de familia, pero se ha planteado que esta semana no. Se mantienen los piquetes de huelga de hambre y, bueno, así está el conflicto. No sé si tienen preguntas, compañeros. Sí, no, muy importante toda la información, ¿no? Entonces, bueno, ya empezaron los piquetes de huelga de hambre, eso es un elemento bueno, nuevo, ¿no? Y el otro elemento es que continúa la movilización, ¿no? Un hecho que es muy importante, ¿verdad? Bueno, que hay que destacar, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya estamos en movilización? Creo que se está llegando al mes, ¿no? Bueno, la movilización ha empezado el pasado año aquí en La Paz, por lo menos, Claro. para la liberación de nuestro dirigente detenido, y porque no quería reconocer el Ministerio de Trabajo, se acordarán. Entonces, en el Magisterio de La Paz nos hemos movilizado desde el año pasado en plenas vacaciones, y claro, no había clases, entonces no hubo apoyo de otros sectores como Paz de Familia, etcétera. Pero ahora que hay clases, sí hay apoyo de los padres de familia. Y como recalco, ha habido, por ejemplo, presencia en la última movilización, por ejemplo, del viernes rumbo a lo que podríamos decir que es un cabildo, pero en realidad se ha llamado Asamblea Popular, que se ha visto mandiles blancos de apoyo de un sector, me parece que eran de trabajadores de la Caja Nacional de Salud, ¿no? Habían mandiles blancos y también han hablado entre los oradores una doctora y también ha hablado un médico. Es decir, ya hay incorporación, ha hablado un padre de familia y ha hablado un gremial también, ¿no? En apoyo a la lucha del Mextec. Pero hay otros apoyos. Tenemos también, por ejemplo, tengo por escrito las resoluciones, por ejemplo, de la Confederación Universitaria de Docentes, ¿no? Que también dan su apoyo, de docentes de toda Bolivia, ¿no? No es solo de la UNSA, sino de toda Bolivia. Y entre sus puntos plantean una jubilación digna, de reconocimiento justo, una vida de trabajo. Por ello rechazan enfáticamente el secuestro de nuestros aportes de parte del gobierno y la gestora pública, convocando a los profesionales a movilizarse en defensa de sus aportes. Después dice que la justicia es una necesidad de primer orden para la convivencia pacífica de una sociedad, según Voltaire, y que exigen la reforma de la forma de elección de magistrados del Poder Judicial, convocando a la comunidad universitaria y a la población en general para que firmen los libros de la reforma judicial. Bueno, son otros puntos, ¿no? La autonomía universitaria es un principio establecido en la Constitución Política del Estado que garantiza la libertad ideológica y de administración, por el que rechazamos la intención del gobierno central para intervenir
la libre administración de recursos, convocamos a la comunidad universitaria a declararse en emergencia y estar prestos a defender la autonomía universitaria. Y el cuarto punto, dice, ¿no?, rechazar el intento de adoctrinamiento y mediocrización de las nuevas generaciones bolivianas bajo pretexto de implementación de una nueva reforma curricular educativa. No estamos de acuerdo con la imposición por parte del Ministerio de Educación. Expresamos nuestro total apoyo al Magisterio Nacional y a las medidas que se han asumido, ¿no? Esto sale, por ejemplo, en Santa Cruz el 24 de marzo, en la Conferencia Nacional Extraordinaria de Docentes Universitarios. Y así hay varias resoluciones de otros sectores que apoyan al magisterio. Entonces, lamentablemente, en esta próxima semana ya es el viernes feriado por Semana Santa y bueno, va a haber la movilización de acuerdo a las características de cada federación. Aquí vamos a hacer una nueva marcha de TEAS el día martes, desde las 4 de la tarde. Y bueno, hay más movilizaciones, pero que, digamos, las vamos a ir asumiendo toda vez que tenemos consejo consultivo del magisterio prácticamente de manera permanente, porque estamos en este estado de emergencia, ¿no? Pero no esperamos que esta semana se vaya y vuelva un nuevo contingente de las 31 federaciones. Ya sería un tercer contingente que vendría aquí para después de Semana Santa, ¿no? Es una semana donde se van a movilizar en el interior del país y sabemos que han tenido serias repercusiones, sobre todo, por ejemplo, en el cierre de fronteras, bloqueo de carreteras, ¿no? Y así, cada día se agranda la lucha, ¿no? Eso es lo que no entiende el ministerio y desprecia nuestra lucha, la minimiza, cuando en sus narices, has mostrado la foto, Humberto, de especie de cabildo de esta Asamblea Popular, y yo no he visto desde hace unas 2 décadas atrás, o tal vez un poco más, una marcha tan grande del magisterio, ¿no? Entre los movilizados se podía contar fácilmente unas 30,000 personas. Sí, ahí está la imagen, ¿no? Es realmente como, bueno, hacer una movilización, en este caso incluso una movilización sectorial que se puede considerar, es como los cabildos o las grandes proclamaciones que se hacen, ¿no? Realmente es una movilización muy importante, una movilización masiva, ¿no? Así es. Y para el ministro, apenas unos 30 establecimientos habrían parado, no sé cómo dijo, no tengo exactamente, pero minimizó demasiado, ¿no? No es así. Y lamentamos, ¿no?, la manera en cómo se reprimen estas movilizaciones. Hemos tenido detenidos, hemos tenido heridos, hemos tenido trabajadoras del magisterio heridas, ¿no?, gasificadas. Es una represión brutal que se hace, ¿no? Sí, sí. No, y justamente este tema me parece que es importante denunciarlo, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte prácticamente se le ha quitado el derecho de huelga, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Y justamente, como se informaba la semana pasada, la mayoría de estas movilizaciones empezó en horario alterno, ¿no? Entonces los trabajadores iban a trabajar y después del trabajo salían a movilizarse, ¿no? O bueno, o viceversa, en el caso de los turnos de la tarde, noche, salían a movilizarse y después de la movilización iban a trabajar, ¿no? Y eso es justamente bueno, lo que trató de aplicar a rajatabla el gobierno, de que no permite este tipo de movilizaciones, no permite el derecho a huelga, y violando incluso la misma Constitución, ¿no? Y eso es lo que quiere aplicar. Bueno, lo aplicó en determinado momento en el magisterio, que en una movilización les descontó, ¿no?, brutalmente a todos los trabajadores. Es lo que quiere aplicar en salud y lo que quiere aplicar en cualquier sector, ¿no? Es una medida, o sea, realmente, bueno, es lo que hacen los gobiernos patronales en cualquier lugar, ¿no? Y aquí lo está aplicando el MAS, ¿no? Que se dice de izquierda, se dice, todo se dice, ¿no? Pero en los hechos está actuando como, bueno, como que hubiera querido actuar Goni, pero no le daba la fuerza, ¿no? Entonces el MAS lo hace, y
y amenaza, ¿no? Y sigue amenazando, ¿no? Ante la huelga ya declarada, estamos en huelga de 48 horas, ¿no? ¿Por qué? Hay un proyecto de ley, sabemos, en el Parlamento que penalizaría la protesta y estarían prohibidas, digamos, las movilizaciones como las que está haciendo el magisterio, ¿no? Y si de aprobarse esto, seguramente lo van a usar para detener a dirigentes, porque según ellos las movilizaciones son políticas. Y yo pregunto si hay algo que no sea política. Todo fenómeno social es fenómeno político. Y hasta la postura del gobierno es otra posición política. Pero a todo acusan, ¿no? Esto es político y ven todos el fantasma de que se lo quiere derrocar. Ya está acusando de que somos pititas, etcétera. Seguramente para después acusar, estos han estado en el golpe del 19 y empezar a apresar, y esto es una alerta, ¿no? De aprobarse esta ley, estaríamos prácticamente eh, en cómo eran las dictaduras militares, yo digo, ¿no? Donde todo el que se oponía entraba a prisión, era encarcelado, torturado, etcétera, ¿no? Yo creo que el pueblo no lo va a soportar. Y la COP no dice ni pío, ¿no? Y ya también ya está de buen tamaño, y creo que los sectores deben impulsar ya el cambio de dirección de la Central Obrera Boliviana para recuperarla para los trabajadores, ¿no? Y no Sí, eso también seguir. se ve en todo este proceso, ¿no? En toda esta movilización importante. Bueno, la COP no tiene el poder de convocatoria, por ejemplo, para reunir bueno, esta reunión que se llamó Asamblea Popular, no tiene ese poder de convocatoria, ¿no? La dirigencia actual de la COP, y realmente, o sea, es necesario y es urgente, y toda esta situación demuestra la urgencia de sacar esa, ¿no? Pues, ¿qué sería, podría decir, esa pandilla que está ahí usurpando el nombre de la Central Obrera Boliviana, que está autonombrándose o nombrada por el gobierno prácticamente, porque al final se ha prorrogado por parte de los distintos gobiernos, sin congresos, sin apoyo de bases, simplemente con el respaldo gubernamental, ¿no? Y con cada vez más rechazo y repudio de todos los sectores de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Incluso los mineros del sector que salió Guarachi, el año pasado tomaron las oficinas, exigieron que se vaya, que se congrese de una vez, que se convoque de una vez a Congreso, y bueno, sigue ahí, solo respaldado por el gobierno, ¿no? Acá nuevamente, ¿no? Y claro, y el gobierno los usa para decir, bueno, ellos van a hacer, digamos, ¿no? Este Congreso de la Educación, ¿no? No, primero que en el Congreso de la COB y que se vayan, ¿no? Y una nueva COB ya se discutirá, ¿no? Se necesita reformular y eh, reorganizar la Central Obrera Boliviana, porque realmente es terrible cómo no se cuenta con esa instancia de apoyo, ¿no? Así es. Eh, sí, Jorge. Quería redondear un poco en las resoluciones de esta, de esta asamblea, y bueno, recalcar un poco, ¿no? Porque también es importante y también rechazar que están queriendo apoyarse y usar al magisterio sectores reaccionarios, ¿no? De la sociedad, oponiéndose bueno, poniendo su programa por sobre la movilización del magisterio, ¿no? O sea, contra los derechos, contra la mujer, contra los derechos de las diversidades sexuales, etcétera, ¿no? Y como acá, o sea, es muy importante recalcar lo que dice, por ejemplo, acá el punto 3, ¿no? Que, o sea, se tiene que discutir, se puede mejorar la malla curricular, se puede mejorar todo esto, pero que se lo haga correctamente, ¿no? Como dice acá, ¿no? Con presupuesto para cada materia, con el contenido, bueno, el contenido que también tenga su presupuesto, con carga horaria y con maestros de especialidad, ¿no? Porque esto es importante, o sea, y aquí, digamos, claro, el mismo gobierno del MAS muchas veces discutía, ¿no? Y decía de que antes todo era importar modelos, todo era importar, y no creamos nada aquí, nuestra educación era importada, ¿no? Criticando lo que se hizo anteriormente, pero en este sentido, ¿qué hizo el MAS? ¿Qué discusión se hizo acá? ¿Con quiénes? ¿Con qué profesionales? ¿Con qué maestros? ¿Dónde se hizo la discusión para la implementación de esta malla curricular, ¿no? Prácticamente bueno, copiaron de otro lado y pusieron lo que vieron conveniente ese rato
en un sector reducido, en un grupo reducido de personas, ¿no? Y claro, eso es totalmente todo lo contrario que dijeron, ¿no? Es una política, en sus palabras, siguen con el modelo colonizador, como dirían ellos, ¿no? No hay nada de descolonización ahí, ¿no? Y justamente lo que se plantea hoy en día es eso, que se discuta, ¿no? Vi también una forma de apoyo a la movilización por parte del Colegio de Psicólogos que decían, bueno, nosotros queremos discutir, queremos apoyar desde la visión profesional cómo debería implementarse correctamente una educación sexual integral, ¿no? Que es necesaria, ¿no? Y obviamente no nos podemos oponer a eso, ¿no? Como algunos sectores muy reaccionarios se oponen, pero se tiene que hacer bien. Si de lo contrario es hacerse la burla, ¿no? Es decir que se hace algo, no sé, me imagino que será para decir que hacen algo a nivel internacional, etcétera, pero en los hechos es más bien todo lo contrario, ¿no? Están implementando de la forma más equivocada, ¿no? Sin preparación, o sea, exigiéndole a los profesores que prácticamente improvisen, ¿no? Como está improvisando el gobierno esta malla curricular y les exige, ¿no? Háganlo, ¿no? Y sin presupuestos, sin carga horaria, sin maestros de especialidad, ¿no? Y eso es importante denunciar, ¿no? Es importante plantear, como dice acá, ¿no? O sea, que se necesita. Se puede implementar todo esto, pero que venga con su presupuesto, ¿no? Que venga con sus maestros formados para desarrollar todo esto. El tema de robótica también, que tanto se ha discutido y ataca, ¿no? Es que los maestros no quieren modernizarse, ¿no? Pero así justamente la discusión con el gobierno fue tantos años que rechazaban el avance científico desde el ministerio y ahora que dicen, es como que dan un volteretazo, pero quieren hacerlo así de un rato a otro, ¿no? Sin presupuesto. ¿Dónde van a comprar los robots? ¿Quién va a comprar los robots? ¿Los maestros? ¿Los padres de familia? Presupuesto no hay de parte del ministerio, ¿no? Y justamente salen a decir, no, pero lo que piden los del magisterio, imagínense cuánta plata sería, ¿no? No tenemos para eso, ¿no? Pero entonces no están aportando la educación, ¿no? Es totalmente falso lo que hace el ministerio y hay que rechazarlo desde esa perspectiva, ¿no? Y es correcta la movilización del magisterio y bueno, y aclarar eso. Hay muchos temas que se podrían discutir, que se tienen que profundizar. Obviamente, no podemos dejar, y más bien es importante separar ahí, ¿no? Los sectores reaccionarios que quieren montarse sobre la movilización del magisterio, la importante movilización del magisterio, se necesita también hacer esas discusiones, ¿no? Con mismos compañeros maestros, con los padres de familia, etcétera. Pero aquí el centro es, como están en estas resoluciones, como está en el pliego del magisterio, una educación de calidad, fiscal y garantizada, ¿no? Desde la parte fiscal, desde el gobierno, ¿no? Con un presupuesto acorde, que se den los ítems que se necesitan, ¿no? Y eso es lo que no quiere hacer el gobierno y justamente el gobierno en esa perspectiva continúa con la política neoliberal en educación que vino desde el GONI, cambiando un poquito los contenidos, pero a nivel concreto y general y estructural es la misma educación neoliberal bueno, de GONI y compañía en su momento, bueno, le ponen otros adornos, pero continúan con ese ataque contra los maestros, ¿no? Una consigna que gritamos es queremos trabajar sin improvisar, ¿no? Porque la educación no puede improvisarse, no se está trabajando con muebles, se está trabajando con estudiantes y el futuro de ellos no puede estar a la deriva, a la improvisación, ¿no? Un día es pachamamista, al día siguiente es científico, Robótico. tiene que saber inglés y robótica, etc. O sea, se da cada voltereta, como dices, y bueno, estamos en contra de esa improvisación. Anteayer, viernes también, ha habido el quinto ampliado nacional, pues, de las 31 federaciones, ¿no? Eh, que indica lo siguiente: felicitan y expresan admiración y respeto a cada uno de los compañeros del valeroso magisterio urbano de Bolivia, que han acatado de manera disciplinada el paro de 48 horas, asumiendo en todo el territorio nacional, y que a pesar de los amedrentamientos de las autoridades educativas han sabido demostrar firmeza en esta medida y reafirman con esto la legitimidad de nuestra lucha en el marco de nuestra independencia política y sindical, que es lo que le falta a la Central Obrera Boliviana. Una vez analizada la propuesta, porque el ministerio ha mandado una última propuesta, ¿no? De manera escrita y ha citado para el día de ayer, para sábado, pero no han decidido no acudir a esto, ¿no? Porque era lo mismo esa respuesta. Se ha analizado y se manifiesta de manera clara nuestro rechazo, dice, puesto que la misma
refleja la falta de voluntad política para resolver las legítimas demandas de la educación boliviana. En tal sentido, nos ratificamos en la propuesta entregada a su autoridad. Agradecemos el gran apoyo y la incorporación de padres y madres de familia, se refiere de los estudiantes, y otros sectores sociales que han venido sumando y siguen firmes en la lucha junto al Magisterio Urbano de Bolivia por las justas demandas planteadas al Ministerio de Educación en busca de mejores días para la educación del pueblo boliviano. Saludamos, en otro punto, saludamos y expresamos nuestro profundo respeto y admiración a todos nuestros colegas que decidieron asumir la extrema medida de la huelga de hambre en todas las federaciones regionales y departamentales de nuestro valeroso magisterio urbano. Su lucha es nuestra lucha y de la firmeza y convicción que poseemos para no desistir en la búsqueda de soluciones a nuestras legítimas demandas. Y ya están una semana, ¿no? Huelga de hambre. Al no tener a la fecha una respuesta favorable por parte del Ministerio de Educación, se convoca la Gran Marcha Nacional para el día martes 4 de abril en las 31 federaciones departamentales y regionales del país como medida de protesta y muestra de apoyo a nuestros compañeros que se encuentran en los piquetes de huelga. Además de hacer conocer a la población que el Magisterio Urbano de Bolivia continúa en pie de lucha. Por último, dice, las 31 federaciones departamentales y regionales de Bolivia deben convocar a instancias orgánicas para informar lo acontecido durante estas semanas de conflicto y asimismo elegir a maestros de base de manera orgánica para que los mismos se trasladen a la ciudad de La Paz para afrontar la lucha a partir del lunes 10 de abril del año en curso. Porque les decía, un tercer contingente de las 31 federaciones del interior. Es increíble, ¿no? Hay federaciones que son del MAS, hay federaciones, bueno, no son del MAS, sino que están dirigidas por elementos masistas o del Partido Comunista, etcétera, pero que incluso ellos están dando apoyo al magisterio de base, ¿no? Y bueno, con la ruptura que hay dentro del MAS, parece que la lucha prácticamente ahora es más franca, ¿no? Están desubicados ellos, además tienen que acatar lo que dice la mayoría, y por mayoría, pues, se ha decidido continuar la lucha de manera férrea. Muy bien. Excelente. Miguel, ¿quieres comentar algo más antes de pasar al siguiente punto? No, muy breve, creo que está muy bien los puntos que resuelve la Asamblea Popular, y esa campaña de la derecha evidentemente confunde a algunos sectores. Y la utilizan, el MAS la utiliza para decir los maestros son pititas aliados a la derecha. Y entonces hay que ser claro, y me parece que está muy claro la exposición de Jorge y también los puntos resueltos, ¿no? Que no se trata de atacar la educación sexual ni nada de eso, sino efectivamente. Y por último, otra cosa que Jorge mencionó varias veces ya, los padres están pagando en muchos lugares enseñanza de computación. Y es una barbaridad. Es decir, justamente es negar la enseñanza fiscal, que se ya paga. Y contra eso hay que estar. Y peor va a ser con la robótica y todas las materias nuevas, que va a quedar en muchos casos en manos de los padres. Es decir, que, bueno, contraten a un robot, a un profesor de robótica. Así es, Miguel, pero no solo se paga por ejemplo, algunas materias como química, física, que muchos profesores no tienen por qué asumir, pero muchos padres de familia han decidido aportar para tener Claro. esto, ¿no? Y, por ejemplo, en las auxiliares de docencia de lo que se llama a nivel inicial, lo que antes decía el kinder, ¿no? Tampoco tiene presupuesto y son los padres de familia que vienen aportando para que en estos cursos exista un auxiliar de docencia que pueda llevar a sus hijitos al baño, cambiarles ropita, darles de comer, etcétera. Y todo esto está prácticamente pagando el padre de familia, y esto es pues tendencia a la privatización de la educación fiscal única y gratuita, que es un derecho del pueblo
y no debe cobrarse como servicio. Así es. Bien, muchas gracias, Jorge. Bien, pasamos al siguiente punto. Eh, bueno, hablemos de la movilización, porque bueno, también está ligado a la movilización del magisterio, el tema de, bueno, todo el tema de pensiones, la ley de pensiones, el tema de la gestora, y bueno, de esa misma forma, los compañeros de jubilados se han movilizado, ¿no? Y han hecho una movilización muy importante la pasada semana, justamente rechazando, bueno, la política del gobierno respecto a las pensiones, ¿no? Entonces, no sé si Miguel nos puedes comentar un poco de la movilización. Sí, brevemente, estuve conversando con Cacho Mancilla, que es uno de los dirigentes más importantes de la CONALJUSIP. Él me contó y bueno, nos mandó estas fotos. Ahí que está en la foto, aquí está Cacho Mancilla. No, bueno, están saliendo por el mismo tema que salieron los Fabriles, que también levantaron como uno de los temas el tema del control de la gestora, los mismos maestros urbanos y muchos sectores. Y porque justamente no hay confianza en cómo va a usar el gobierno esos fondos, cómo ya lo está usando. Y esto no es porque ninguno está planteando que se vuelva a las AFP, que también obviamente tenían grandes ganancias con esto. Pero ya el gobierno con las AFP también parte de los fondos lo convertía en bonos de la deuda. Hoy buena parte de los fondos de jubilaciones están convertidos en bonos de la deuda que el gobierno, por ley, obligó a comprar. Entonces, ese problema que hacia el futuro, ¿no es cierto? Futuras jubilaciones y se van a quedar sin fondos porque la crisis económica hace que se corra ese peligro. Así que bueno, eso, fue una marcha importante también la de Fabriles, y esta lucha va a continuar, porque exigen eso, en primer lugar, el control de la gestora, así que no pueda aplicar el gobierno medidas para solucionar la crisis financiera sacando plata de los jubilados. No, sí, este tema es muy importante, ¿no? No, es que el tema es en general, todo el sistema de las AFPs es terrible, ¿no? Y claro, o sea, lo que hace el gobierno es una AFP estatal, digamos, ¿no? Pero sigue todo el sistema de las AFPs, ¿no? Y prácticamente juegan al azar, digamos, juegan con los ahorros a ver qué rentabilidad hay, ¿no? El mismo gobierno denunciaba en algún artículo que prácticamente lo que hacen las AFPs es poner toda la plata en bonos de los bancos, ¿no? Ahora que también hay Bueno, problemas con los bancos, o sea, ¿qué pasa si digamos que hay una crisis bancaria? Chao, jubilaciones, ¿no? Y eso pasa, ¿no? O sea, en Chile ha habido problemas con cosas similares, por eso la gente ya no quiere saber nada de las AFPs en el país que empezó este tema, que es Chile. Y bueno, acá digamos que el gobierno está tratando de vendernos que una suerte de nacionalización de la AFP, pero el problema es de que no garantiza nada, ¿no? Y es correcta la demanda de todos los sectores, o sea, está bien, y es justamente qué se ha visto con las empresas que ni siquiera han sido completamente nacionalizadas, pero bueno, que por lo menos se ha comprado acciones, ¿no? Como es el caso de hidrocarburos. ¿Qué pasa en hidrocarburos? Mala administración, altos salarios y al final nos hemos quedado sin hidrocarburos. De ser un país exportador, ahora somos un país importador, ¿no? Y lo mismo en varias instituciones, en BOA, etcétera, ¿no? La mala administración y el riesgo que hay con todos esos fondos que son de todos, ¿no? En el Banco Unión, todo eso, nosotros tenemos que fiscalizar porque es cuestión de todos los bolivianos, no son empresas gubernamentales, ¿no? Del gobierno de turno, son empresas estatales, ¿no? Y en este caso, la justa desconfianza por la administración por parte del gobierno se expresa de forma muy correcta, ¿no? En algo que tenemos historia en el país, ¿no? Que es el control social. Así fue después del 52 con todo el tema de la minería a través de la Comibol y es algo que se tiene que implementar, en este caso, en el tema de pensiones, ¿no? Es correcto que esta gestora, que es la AFP estatizada,
sea con control de los que aportan y control de los que han aportado y reciben sus jubilaciones. De lo contrario, ¿qué garantía hay de que pueda pasar cualquier cosa y que se lo maneje como cualquier empresa privada y que cualquier rato eso pueda quebrar, puede ir a manos de corrupción de X o Z persona? ¿Quién garantiza que los salarios sean lo que debe ser y no más? Tenemos que recordar, el gobierno también, ante la denuncia de los altos salarios en la gestora, sale a denunciar, bueno, pero lo mismo ganaban en las AFPs. Está bien, ¿y quién defiende eso, no? Justamente todo el problema de las AFPs se ha hecho luego de una terrible derrota del movimiento de masas de los trabajadores en el país, ¿no? Solo se destruyó el sistema de pensiones producto de la gran derrota que significó todo lo que fue el 21060, la derrota de la Marcha por la Vida y todo el inicio del liberalismo, ¿no? Y el gobierno sigue con la misma lógica, ¿no? Y eso es lo que se tiene que rechazar, ¿no? Si realmente, bueno, y en general lo que se piden los trabajadores es una situación de cambio, romper con ese neoliberalismo y controlar, en este caso, a la gestora. Pero como bien señala la movilización del magisterio, no basta con eso, como también lo dicen los compañeros jubilados, ¿no? Se necesita la jubilación al 100%, ¿no? Romper con esta, bueno, esta forma de aporte individual, de ahorro individual, y volver al aporte tripartito, a la forma de seguridad social que se conquistó anteriormente, ¿no? Con una jubilación del 100%, o sea, con el sueldo que te jubilas trabajando, volver a, bueno, jubilarte con ese mismo salario, ¿no? No como ahora sucede que destruyen el poder adquisitivo de las personas que se jubilan y eso repercute en que muchas de las personas no quieren jubilarse, ¿no? Porque realmente es caer en una situación de pobreza una vez jubilado, ¿no? Cuando más bien es donde más se necesita para medicamentos, un sinfín de cosas. Y bueno, el gobierno no tiene ninguna piedad y sigue con una política totalmente neoliberal al respecto, ¿no? Bueno, entonces en ese marco, muy importante la movilización de los compañeros de la Confederación Nacional de Jubilados, del CONALJUSIP y de la misma forma los compañeros fabriles que salieron a movilizarse en este sentido y el magisterio que también toma entre sus medidas de lucha este punto. Una cosita más quisiera decir al Sí, Jorge. respecto, Humberto. Tampoco tenemos que olvidar que por culpa de la creación de esta gestora, digamos, se tiene que indemnizar con, eh, por ejemplo, ya el año pasado, según página 7, Bolivia debe indemnizar con dólares 105 no sé si son miles o millones de dólares, a BBVA. El gobierno asumirá la defensa, dice. Es decir, se está debiendo mucha plata porque parece que por culpa de la nacionalización tiene que indemnizarse estos bancos que son privados, son del extranjero, que son los garantes, digamos, de estas empresas. ¿Y de dónde va a sacar la plata el gobierno para pagar esas sumas? Seguramente de la misma plata del ahorro de los trabajadores. Y es decir, ya se está despilfarrando y hay que hablar de los salarios que ganan pues los de la gestora, ¿no? Realmente es un insulto. Supuestamente nadie debía ganar más que el presidente de la República, pero aquí tranquilamente hay sueldos tan elevados que también salen del mismo dinero de los ahorristas, ¿no? Todo esto en contra de su propia jubilación. Sí. No, en general es todo un negocio que han hecho desde el liberalismo y que el gobierno continúa con esto, ¿no? Con grandes salarios. Y claro, o sea, si se hace una nacionalización, ¿por qué se tiene que indemnizar a estas empresas? ¿Acaso se les ha indemnizado a todo el pueblo boliviano cuando hicieron la privatización? Porque sería lo correcto, ¿no? Nos han quitado algo a todos y ¿qué han dado esas empresas? Realmente han indemnizado a todos los bolivianos. ¿Y por qué el gobierno tiene que aceptar? En este caso es un juicio con la CIADI, ¿no? Con la que ya hubo problemas anteriormente, ¿no? ¿Por qué el gobierno tiene que aceptar eh, qué se diría, ese órgano internacional a favor de las empresas transnacionales, ¿no? Ese órgano al final imperialista, ¿no? Que justamente vela por los intereses de estas grandes empresas transnacionales y que pelea para que no haya nacionalizaciones. Y en el caso de que haya este tipo de nacionalizaciones, bueno, que paguen, ¿no? Los gobiernos, que sigan enriqueciendo estas empresas, ¿no? ¿Y por qué tenemos que aceptar eso?
¿Por qué se tiene que aceptar esta jurisdicción de estos tribunales imperialistas, de esos tribunales de las transnacionales, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Entonces, ¿de qué descolonización se está hablando si se sigue aceptando los tribunales de, bueno, extranjeros, foráneos, y además imperialistas, y que están en contra de los intereses de cualquier nación, no solo de Bolivia, ¿no? Sino que están siempre al servicio de los intereses de las transnacionales, ¿no? Pues bueno, esa es la situación y, bueno, nuevamente, muy apropiada, correcta, y todo el respaldo a la movilización de los compañeros jubilados, de los compañeros fabriles, y el magisterio también que está en su pliego este tema, ¿no? Bien, hablemos del magisterio rural. En el magisterio rural, bueno, se está formando un frente, bueno, ya se formó en realidad, ¿no? Pacha Comunitaria, que, bueno, vamos a hablar un poco sobre sus principios, que justamente busca levantar y pelear por los intereses de los trabajadores de base frente a, bueno, a toda la situación que se vive, los atropellos, y desde esa perspectiva consolidar un frente que dirija el magisterio rural, en este caso en el Departamento de La Paz, para pelear por los intereses, los derechos y las perspectivas, ¿no?, revolucionarias desde la base trabajadora del magisterio. Eliseo, bienvenido. Sí, buenas noches, Humberto. Buenas noches, Eliseo. Yo creo que es importante destacar algunos aspectos, ¿no? Y lo que comentaba Jorge también quisiera un poco solidarizarme personalmente con el magisterio urbano que está llevando una lucha que está en su justa razón. La reivindicación que lo está mencionando, creo que es muy importante en este momento, ¿no? Y el gobierno, el Ministerio de Educación, ¿qué diferencia existe con los gobiernos neoliberales de hace años? Desde mi punto de vista, no existe ninguna diferencia. Aplican las mismas estrategias, aplican las mismas mañas, dicen que gobiernan para el pueblo, con el pueblo. Cuando un sector está movilizado, juega al cansancio. Siempre ha sido así, ¿no? Entonces creo que es muy importante esta movilización que lo están llevando y me parece muy para los trabajadores una gran representación, ¿no? Mencionado aquello, en el magisterio rural, ¿no? Estamos en esa espera de realizar en los próximos meses las elecciones de la Federación Departamental de Maestros Rurales del Departamento de La Paz. Y en esa línea y perspectiva es la formación del Frente Pacha Comunitaria, ¿no? Que tiene una trayectoria y sus compañeros que están representando, ¿no?, llevan ese apego a las bases, ¿no? Siempre debe expresarse, dicen, lo que respetarse también lo que se aprueba en los ampliados, en las asambleas y sobre todo en los congresos departamentales. Hay resoluciones que están escritas allá, que muchas veces cualquier federación que entra no lo aplica, no simplemente queda en los papeles, ¿no? Pero el Frente Pacha Comunitaria siempre va a estar en apego a aquello. Y también en apego al estatuto orgánico que existe en la Federación Departamental, ¿no? Y en ese estatuto orgánico claramente es revolucionario, contestatario, que no debe pertenecer ninguno de los frentes ni la federación debe apoyar a los gobiernos de turno, ¿no? Que siempre debe mantenerse al lado de los trabajadores y al lado de las bases del magisterio rural. Cosa que en los últimos años no hemos visto en muchos sectores sindicales. Entonces, bajo esos principios, ¿no?, se está formando precisamente este frente, ¿no? Y ya está consolidado completamente. Queremos ya desde ahora mencionarlo que el próximo 15 de abril
vamos a tener una reunión general de los simpatizantes, militantes y de todas las bases quienes quieran participar, ¿no? De esta reunión general que se va a llevar en la sede de la Federación Departamental de la Ciudad del Alto, ¿no? Queremos invitar desde ahora ya, ¿no? En el cual estaremos analizando lo que es los principios sindicales, los principios del Frente Pachacomunitaria y también la plataforma de lucha, ¿no? Entre ellos también tendremos participación de algunos compañeros, ¿no? Y yo creo que es una reunión muy importante para marcar el rumbo de este frente, ¿no? Para ir adelante y sacarlo, delucidar lo que verdaderamente piensan los compañeros de base. Las necesidades y los intereses que están en la mesa de diálogo en este momento, pero que los actuales representantes tampoco se hacen sentir frente al Ministerio de Educación ni frente al gobierno central. Y peor, la organización matriz que tenemos, la Central Obrera Boliviana, absolutamente nada expresa al respecto, ¿no? No sé si es que existirá todavía, ¿no? Yo creo que bajo estos lineamientos es lo que vamos a salir adelante, ¿no? Y pensamos que con los compañeros que tenemos en este momento, quienes representan a los diferentes sindicatos regionales y distritales, y también se está realizando la campaña correspondiente, ¿no? Y reiterar la invitación para el 15 de abril, ¿no? En horas de la mañana se va a hacer esta reunión general, ¿no? Entonces, eso es un poco ya para seguir informando lo que es el Frente Pacha Comunitaria, Beto, ¿no? Gracias, compañero. Muchas gracias, Eliseo. Y bueno, esperamos el mayor de los éxitos al desarrollo de este frente de los compañeros de Pacha Comunitaria. Bien, vamos a hablar brevemente sobre la situación del compañero César Apaza, el compañero dirigente de los Yungas, que ha sido injustamente apresado como parte de la persecución del gobierno contra el sector de los Yungas. Pues bueno, lo que sucede es de que producto de con las denuncias y el grave estado de su salud, producto de los hechos, producto de la tortura y las terribles condiciones en las que lo tienen detenido, que se anunciaron en anteriores programas, se ha exigido la libertad del compañero, o que por lo menos, legalmente, que pueda defenderse en forma libre, ¿no? Con detención domiciliaria, pero desde su casa, ¿no? Sin estar detenido en Chonchocoro, ¿no? Pues lastimosamente, pese al estado de salud, pese a toda la situación en la que se encuentra el compañero César Apaza, el juez que lleva su caso ha decidido mantenerlo detenido con prisión preventiva, y recalco las comillas en esto, por 4 meses más, ¿no? Bueno, un hecho terrible, realmente, o sea, tenemos que decir sinceramente que el gobierno lo que está buscando es matarlo, ¿no? Y eso es así, o sea, porque realmente la situación en la que se está viviendo, como se denunciaba en el anterior programa, el compañero prácticamente solo está logrando sobrevivir gracias al apoyo de los otros presos con los que comparte su celda, ¿no? Porque no tiene posibilidades de moverse, no tiene posibilidades todas las dificultades que hay en la cárcel, no puede afrontarlas por su delicado estado de salud, que es producto justamente de esta arbitraria detención, ¿no? Del secuestro que ha sufrido este compañero, y realmente es una situación realmente terrible la que está atravesando, y ante todo esto además se suma un hecho absurdo, que es que, lo acusan además de haber causado lesiones a una policía en el momento de su detención, ¿no? En el momento de su detención, César Apaza fue secuestrado por más de 8 policías. Son los registros, son 8 policías que lo secuestraron ahí en la calle, que lo ataron,
de manos y pies, que lo arrastraron en el vehículo, que arrancó sin que lo hubieran podido meter completamente en el vehículo, y realmente es pues, terrible, ¿no? O sea, justamente producto de todo ese abuso y los golpes recibidos después, que fueron justamente evidenciados legalmente, bueno, tenía bueno, varias heridas en la cara, en el cuerpo, etcétera, en sus costillas, su mano que fue pisoteada por la policía, bueno, no había ningún día ni nada, ¿no? Más bien lo detuvieron de forma brutal el compañero César Pasa, mientras que, bueno, ahora sale tantos, bueno, más de 6 meses después, a decir que, bueno, en esa detención él habría lastimado a alguno de sus secuestradores, ¿no? Uno de los policías, a una policía en particular, una mujer que habría sido parte de ese operativo, donde, bueno, lo golpearon, lo lastimaron, lo pisotearon, lo arrastraron en un vehículo de movimiento y los bueno, secuestraron a César Pasa, ¿no? Bueno, algo absurdo, pero básicamente muestra el carácter de la justicia y el carácter, ¿no? Y el ataque que está haciendo el gobierno contra César Pasa, ¿no? Y donde no, tenemos que destacar nuevamente que este ataque, si bien se está centralizando en esta persona, es un ataque contra todos los yungas, nuevamente decir eso, contra los yungas que se atrevieron a no someterse a los dictámenes del gobierno y a no bajar la cabeza y aceptar que toda su organización y todo sea manejada y dirigida y sometida por el gobierno, pero además no solo están atacando a César Pasa y a los yungas, sino que con esto el gobierno está atacando al conjunto del pueblo trabajador y al conjunto de las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales, juveniles, de mujeres, defensoras de medio ambiente, pueblos indígenas, en el sentido de que cualquier dirigente elegido por sus bases, si no se somete al gobierno, bueno, ahí nos van a decir, ¿no? Ahí pueden ser otros César Paz, ¿no? Pues justamente por eso tenemos que todos, como campaña general, luchar y defender a César Paz, porque no queremos que esto se vuelva traición, que esto se vuelva parte constante, y no queremos que al final el compañero termine siendo un mártir, que el gobierno esté usándolo para escarmentar a todos y para evitar que cualquier sector se pueda levantar y enfrentarse al gobierno, enfrentarse a los patrones, enfrentarse a los que detentan el poder en este país, ¿no? Por eso es muy importante la defensa de la vida, la defensa de la libertad y exigir la liberación del compañero César Paz. Libertad para César Paz. Bien, bueno, tenemos para el último punto, que estamos esperando, lo dejamos para el final, una invitada muy importante. Este punto, bueno, vamos a hablar sobre la situación del TIPS, ¿no? Bueno, este tema ya lo venimos adelantando en anteriores programas. Hubo novedades para esta semana por la visita de la CIDH, pero además, bueno, la gran novedad que la anunciamos hace algunas semanas fue el hecho de que el gobierno ya lo daba por sentado, llamó a una reunión con dirigentes de los pueblos indígenas afectados por la carretera, donde el gobierno pretendía aprobar en esa reunión que se haga la carretera, y en esa reunión dirigida, manejada por el gobierno, finalmente los representantes de los distintos pueblos indígenas, la mayoría de todos ellos, votó en contra, ¿no? Y dijo, no, no queremos la carretera por el corazón del TIPS. Como se lo dijo hace más de 10 años, en las movilizaciones, en la gran marcha indígena, 2011, lo volvieron a decir ahora, ¿no? Y producto de eso, bueno, hay todo un conflicto, donde, porque ya estaba todo armado, ¿no? Desde el gobierno, con las gobernaciones, en Beni, en Cochabamba, y bueno, los que patearon el tablero nuevamente son los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que rechazan que se les destruya prácticamente sus formas de vida, que se destruya las comunidades indígenas en el Tibnis, que se destruya todo el medio ambiente, todo ese espacio, esa reserva que se tiene en este parque nacional, territorio indígena y parque nacional protegido, como es el Tibnis, Isigoro Secure. Y bueno, entonces esa es la situación en la que estamos viviendo. Y bueno, estamos esperando un momento que se conecte nuestra invitada, quien además preparó un material importante sobre este tema, y que nos contará, bueno, un poco sobre cómo fue la denuncia que se hizo ante la CIDH,
la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana, y bueno, cómo está la situación de la defensa del TIVNIS por parte de, bueno, de los dirigentes, en este caso indígenas, y en general de los pueblos indígenas originarios de esta región. Bueno, mientras se va contactando nuestra compañera, se va conectando, pues que hay algunos problemitas de conexión. Bueno, informar también un hecho que seguramente lo estaremos cubriendo con seguridad en el próximo programa. Quizás hagamos alguna transmisión especial en la semana, que es el hecho de, bueno, que como veníamos denunciando, en Tariquía, el gobierno pretendía ingresar para hacer nuevas exploraciones, bueno, para empezar a explotar hidrocarburos en plena reserva de Tariquía, ¿no? En plena reserva forestal. Pues bueno, lo que sucedió en estos últimos días es de que igual, pese a negativas, pese a reclamos, pese a la observación, pese a las leyes que no permiten este tipo de trabajos en medio de una reserva forestal como es la de Tariquía, el gobierno avanza, ¿no? Y el gobierno ya está empezando la construcción bueno, la exploración y la explotación hidrocarburífera en la zona de Tariquía, ¿no? Bueno, estaremos hablando más sobre esto, como les digo, la próxima semana, o incluso quizás en medio de la semana, pero es un hecho terrible, ¿no? El gobierno ya ingresó a Tariquía, no solo el gobierno, ¿no? Sino las empresas socias del gobierno, con características transnacionales, para hacer la explotación de hidrocarburos, ¿no? Entonces, bueno, un hecho terrible, condenamos este hecho, y bueno, es necesario discutirlo, difundirlo, que toda la gente se entere y que, bueno, nos unamos en defensa de Tariquí, en defensa de nuestros bosques, en contra de esta depredación que se está haciendo por parte del gobierno, por parte de las transnacionales, y al servicio de, bueno, básicamente de las transnacionales, ¿no? Y del saqueo del país. Y claro, seguramente de ahí el gobierno piensa, con las migajas que se queden, lograr paliar un poco la situación de crisis económica que se tiene actualmente, pero que no tiene sentido, ¿no? O sea, destruir algo tan importante y que nos serviría bueno, nos sirve, ¿no? Para respirar, para todo el tema del medio ambiente, que sirve a las comunidades indígenas que viven alrededor de todos esos ecosistemas, bueno, destruirlo todo para unos centavos, unas migajas, ¿no? Porque al final igual, las que se llevan la mayor parte de la riqueza son las transnacionales, como pasó con nuestro gas, como pasa con nuestra minería, y que, bueno, el gobierno continúa con esa política totalmente sometida al servicio de los transnacionales, totalmente entreguista, y bueno, toda una política general del extractivismo, ¿no? O sea, vivir solamente de la extracción de nuestros recursos naturales, sin políticas de producción, de industrialización, de avance y bueno, de desarrollo en el país, ¿no? Sino básicamente extraer todo y vivir de las migajas que nos deje esa explotación, ¿no? Bien, estamos esperando a que se conecte bueno, la invitada es la compañera María Loma, que está intentando conectarse, vemos que aparece ahí, pero después desaparece de la misma forma. A ver si logramos que ingrese la compañera. Bueno, otros temas, mientras esperamos que vaya ingresando la compañera, algunos temitas importantes, interesantes, que siguen a nivel internacional, por ejemplo, también es la situación de Perú, donde, bueno, pese a que el gobierno con la represión logró calmar un poco las protestas, estas en general se siguen realizando, ya no con o sea, tan fuertes, tan grandes, pero en los lugares centrales de represión, en el sur, sobre todo de Perú, siguen habiendo nuevas muestras de protesta y de movilización, ¿no? Incluso en los espacios fronterizos, ¿no? Con bloqueo de caminos y bloqueo de estos puestos, ¿no? Bien. A ver, hay una dificultad con el acceso de María, que tiene toda su computadora, las grabaciones, todo. Claro. Está tratando de entrar de vuelta, apagó y va a entrar de vuelta, pero no sé qué pasa. Dice que no, le pide el código de acceso, no le acepta. Ok. No sé qué pasa, si hay que mandar de vuelta el código de la reunión.
Vamos a intentar algo de eso. Y si no, deberíamos suspender. Acá pasó algo importante que fue la visita de dirigentes del indígenas y del TIPNIS, que llevaron su queja a la CIDH contra la carretera por el TIPNIS, que otra vez el gobierno quiere hacer por el medio del TIPNIS. Esto es algo muy grave. Recordemos que en el 2011 ya hubo una gran movilización que impidió y que obligó al gobierno en esa época de Evo Morales a suspender esta carretera, a anular la decisión de hacer la carretera. Bueno, están de vuelta con eso. Hubo una amplísima una reunión de corregidores convocada por el propio gobierno, que ellos esperaban que aprobaran la carretera, corregidores del TIPNIS, indígenas, pero por unanimidad votaron en contra. Esto generó un lío porque, ahí creo que está, Ingresó María nuevamente, ahora sí parece. muy bien. Esto generó un problema grave. El gobierno de Beni, el gobernador, ya anunció que no va a ser la carretera por el TIPNI, aunque puedes mentir. Y le damos la palabra a María, que estuvo con todos los dirigentes. Muy bien. Buenas noches, María. Muy buenas noches, disculpan la parte técnica. Buenas noches, Eliseo, Jorge. Sí, tenemos bastante que informar y si me puedes dar, por favor, el acceso. Ya está. Ya. Bueno, ya estamos hablando un poco de este tema del TIPNIS, mientras esperamos que ingreses. Y ahora sí, por favor, cuéntanos y compártenos todo el material, ¿no? Respecto a, bueno, entrevistas. Excelente, enseguida, ahorita. Completo la compañera María al respecto. Bien. Sí, en realidad este tema para muchas personas en Bolivia es un tema como que por una parte los jóvenes que salimos a la calle para preguntar qué conocen del TIPNIS y de verdad la mayoría no conocen ya, porque fue hace más de 11 años atrás. Hubo sí un movimiento muy grande que tuvo un impacto hasta a nivel mundial, pero hoy por hoy los jóvenes, obviamente de aquella época, hoy no se acuerdan, no saben, y muchos otros dicen, no, pero ya están haciendo, faltan pocos kilómetros. Bueno, esta semana tuvimos la visita de la CIDH, que significa Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llegaron no solamente a La Paz y Santa Cruz, con muchísimas denuncias en diferentes sectores, y el grupo que tuvimos bastante atención en Cochabamba fue el grupo de indígenas del TIPNIS, que llegaron directamente sobre todo desde la zona del Beni, de Trinidad, incluso de la zona que está encima del TIPNIS, que significa territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore. Este territorio, todo esto lo que se ve es el TIPNIS, y aquí encima está el TIM, que es también territorio indígena multiétnico. Ellos vinieron, los de CIDH, para escucharnos en el Hotel Cochabamba. Aquí están las
compañeras sobre todo, más bien que no llegó el responsable, el mayor de la comisión, que está muy ligado al gobierno de Evo Morales, el gobierno de Luis Arce. Llegaron 4 simpáticas mujeres, escucharon a los indígenas, tanto del TIFNIS como del TIM, como también a los activistas, quienes habían llegado desde Trinidad centenares de kilómetros, desde el CONISUR, de organizaciones de la subcentral, tanto de mujeres como del SECORI y del TIFNIS y Siboro. Dirigentes que hace 11 años atrás estuvieron en la gran marcha indígena de agosto-septiembre, que concluyó a fines de septiembre en una marcha, en un acto de represión muy cruel, que hasta el día de hoy no se ha no solo reivindicado, sino resarcido a las víctimas, pero tuvo un final de paralizar el proyecto porque definitivamente millones de bolivianos también apoyaron la marcha y Evo Morales tuvo que parar el proyecto de la carretera por medio del TIFNIS. Aquella carretera que se dividió en 3 tramos, que lamentablemente después de la gran marcha y después de los sucesos de represión, pese a la resistencia, pese a las evaluaciones del pacto ambiental, pese a todo, el gobierno avanzó silenciosamente, sobre todo en el tramo que es el núcleo del TIFNIS, donde está la biodiversidad más importante del mundo, el tramo de Villa y Sinuta hasta Monte Grande del APR, que son 177 kilómetros. Ahí se consta la deforestación, ya obras como puentes, sendas, dentro del Parque Nacional. Un avance en la deforestación espantoso que se puede observar mediante Google Maps, se puede ver el avance de la deforestación en toda esta zona, sobre todo empezando desde el sur, donde los cocaleros del Chapare han podido avanzar más allá de una línea roja, y también en el TIM, en este territorio, hay un avance de la deforestación por diferentes intereses. Pese a este avance, más de 11 años, indígenas y también millones de ciudadanos bolivianos exigieron el respeto al TIFNIS. La resistencia siempre sí continuó y fue antes Evo Morales, hoy el presidente Arce, Luis Arce, simplemente haciendo caso omiso a las leyes, a la falta de estudios de impacto ambiental, él decía, si los indígenas quieren, si los gobernadores de Beni y Pando, incluso de Sucre, de Potosí quieren, ¿por qué no vamos a tener que hacer la carretera? Y hubo una manipulación, lobbies ilegales para favorecer el proyecto de la carretera los últimos 2 años. Todo esto fue expuesto en la reunión de la CIDH, explicando que el gobierno sigue ofreciendo proyectos, que hay una persecución política, que se habla siempre de corredores que traerían el desarrollo. Se ha dividido las organizaciones, campañas de firmas, manipulando líderes, etc. Hasta esta reunión de hace 2 semanas atrás en el TIFNIS, no han podido, pero parar las respuestas indígenas que desde el año pasado, en diciembre, en el CONISUR, incluso zona de cocaleros, pero donde los dirigentes han dicho no a la carretera,
Los del team han dicho no a la carretera y hace 2 semanas atrás, en marzo, en un encuentro manipulado en el TIPNIS, han dicho absolutamente no a la carretera. 53 comunidades. Todo esto se ha relatado en la reunión de la CIDH. Aquí están las compañeras, los dirigentes del team y del TIPNIS, expresaron sus preocupaciones, sus denuncias y exigieron de que la CIDH ante el gobierno de Bolivia haga llegar sus recomendaciones. El documento vamos a difundir también por las redes, pero se resumen en que se exigen el respeto a las comunidades, que se garantice realmente al territorio, que se detengan las obras de avance y que, sobre todo, se mantenga y se respete la organicidad de las organizaciones y se garantice la integridad de los comunarios y dirigentes, considerando que dirigentes como el hermano Benigno Nosa, que le vemos aquí, las últimas semanas ha sufrido 3 amenazas, intentos de asesinato. Escuchamos al de Benigno Nosa, quien hace 2-3 días atrás se expresó de la siguiente manera. Péjame por la peviono, Eti, Amutu. Buenos días, hermanos queridos, a todos ustedes. El quien le habla es el presidente Benigno Nosa Semo, presidente de la subcentral del TICNI. Estamos acá en Cochabamba, vinimos a la audiencia de la CIDH para poner todas las denuncias que en realidad en el Estado boliviano que no nos están respetando el tema de derecho de respetar nuestros territorios. Así que lo cual que nosotros venimos a hacer conocer, tanto como que el gobierno está pasando, sobornando, presionando a los hermanos para tener a su línea y sacar lo que él quiere, destruyendo nuestro territorio. Por lo tanto, a eso venimos, a denunciar, y que el tema también de nosotros los dirigentes quienes estamos defendiendo los territorios, especialmente en el TICNI, estamos amenazados por el gobierno. Entonces, por eso es que hemos venido a denunciar con la Comisión Internacional que es la CIDH. Por lo tanto, yo me siento contento y vamos a hacer el seguimiento con todas las coordinaciones con los hermanos quienes también están sumándose en este momento para el tema de la defensa de nuestros territorios. Bien, uno de los presidentes más coherentes del TIPNIS, y también escuchamos al hermano Atón, quien también es dirigente. Docona Imayo Enona Yayu Solopae. Soy de la nación. Docona Imayo Enona Yayu Solopae. Soy de la nación indígena Movima, presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, y estamos acá para darle un gran mensaje y exigir a la CIDH para que el gobierno nacional cumpla y respete los convenios, las leyes y tratados internacionales de nosotros los pueblos indígenas, y que se nos consulte todo tipo de actividad antes de decidir por nosotros los indígenas, que somos los dueños y conservadores del medio ambiente, de la madre naturaleza. Pedimos a las instancias correspondientes que de aquí en adelante los pueblos indígenas podamos ejercer, pero de verdad, nuestros propios derechos, y no simplemente estén escritos en letras, pero y a la práctica no se cumplen. Los pueblos indígenas merecemos el respeto como ciudadanos y como bolivianos que somos. Tan respetuosamente solicitan los hermanos, las hermanas, que se respeten sus derechos. Cuando vemos el día de ayer, anteayer, ha salido un informe preliminar de la CIDH, y pese a todas las denuncias fuertes, con tanto respeto que se han dado a conocer, vemos que en el primer documento que ha sacado la CIDH
apenas hablan de que se recibió información sobre el avance de la construcción de una carretera en los territorios Tifnis y Tim. Estos y otros proyectos, según sociedad civil, no menciona los indígenas, hablan de sociedad civil, nos ajustarían a los estándares interamericanos sobre consentimiento libre, previo e informado. También dicen que recibieron denuncias sobre el aumento de las actividades ilegales de deforestación, avasallamientos de tierras, incendios, producto de la expansión agrícola sin control en áreas protegidas, y dicen que se suma a esto la falta de un código procesal, es decir, que rige la jurisdicción agroambiental. Palabras técnicas que vamos a escuchar a nuestra hermana Nazaret Flores, quien estuvo en la 8ª marcha debido a la represión que sufrió. También ella tuvo que abortar su único hijo. Ella sigue coherente, no solo canta también coraje y coraje, sino también tiene una mirada muy crítica sobre este informe de la CIDH. Escuchamos. Referente a la primera impresión del informe preliminar de la CIDH, me parece a mí personalmente indignante, porque no recoge lo que nosotros le dijimos, que con gran esfuerzo pudimos reunirnos en Cochabamba para tener esa entrevista con ellos, y que dentro de su primer informe no digan lo que realmente nosotros le dijimos. Uno no habla de pueblos indígenas, habla de sociedad civil, no habla de represión de Chaparina, no habla del narcotráfico, que nosotros le decimos que el territorio está siendo víctima de eso. Entonces, para nosotros nos preocupa de que después de conversar con ellos, sincero, nosotros los pueblos indígenas, diciéndole la realidad que estamos pasando, y que en su primer informe no digan nada de eso, ¿no? Entonces nos preocupa en sí de que toda esta información pues caiga en saco roto, ¿no? Y que no hagan el menor caso para los pueblos indígenas, con su violación de los derechos, con la construcción de la carretera por territorio del Tifnis y del TIN. Entonces eso debería ser ellos bien específicos de que nosotros los pueblos indígenas vinimos a dar nuestras quejas sobre este atropello que quiere hacer el gobierno con este territorio. Así es. Ella reclama el atropello que están sufriendo los hermanos, la división, la manipulación, la persecución. Y qué extraño que justamente 2 días antes de la llegada de la comisión de la CIDH, el gobernador del Beni, que en muchas oportunidades habló a favor de la carretera, hoy aquí vemos la nota que él dice sobre la carretera: no va a pasar por el Tifnis. El nuevo tramo no va a pasar por el territorio indígena Parque Nacional. Al respecto, la misma hermana, la Nazaret Flores, escuchamos su reacción. Ojalá sea cierto, porque no vaya a sido solamente una propaganda, porque estaba el CIDH en Bolivia, y no vaya a decir que, ay, mira las autoridades cómo hacen caso a la petición de los pueblos indígenas. Esperemos que sea sincero y de corazón, de que vea de que esa carretera no es factible por ahí, y que pueda cumplir esa palabra que ha dicho, y el rato que quiera otra vez decir que va a construir, creo que le vamos a hacer escuchar su propia declaración de él. Así están afiladas y afilados nuevamente los y las hermanas del Tifnis, y también ahora juntamente con los hermanos del TIM, que antes apoyaban una carretera y hoy tienen la conciencia que hay que seguir la lucha juntamente con los hermanos del Tifnis para evitar carreteras que sobre todo sirvan a intereses extractivistas del narcotráfico. Y hay alternativas. ¿Qué opinan
la hermana Nazaret, escuchamos. Y después lo que nos queda a nosotros los pueblos indígenas es seguir en la lucha, seguir elevando nuestra voz, no de protesta, de que nos escuchen, de que la construcción por ese territorio no es lo mejor, ¿no? Ni para las comunidades, ni para el territorio, ni mucho menos para Bolivia, porque pues es el pulmón del mundo, es un parque, es un territorio y entonces es el que provee el agua, que tanto no hace mucho el gobierno decía que vamos a defender el agua y el medio ambiente, cuando en Bolivia hace todo lo contrario, en querer empecinado en construir una carretera por medio territorio. Entonces, para nosotros la lucha continuará. Alguna vez habrá alguien que nos escuche y le dé el valor a esta lucha que tenemos como pueblos indígenas. Qué fuerte, muchísimas gracias, hermana. Y propuestas no faltan. Hay propuestas en el mundo, en países como Costa Rica. Aquí también la hermana hace referencia a las alternativas que existen para evitar una carretera que simplemente va a traer más pobreza, mayor deforestación, mayores problemas. Mira, en lugar de hacer una carretera por el Tipnis y el TIN, lo que deberían hacer es flotas. Están los ríos, no, flotas turísticas, donde la gente pueda ir cada 2 días llevando a gente para incentivar el turismo, un turismo sano dentro del TIN, que hay tanta hermosura que mostrar dentro de esos territorios. Entonces eso debería incentivar flotas de barcos para que se pueda llevar a gente, a turistas y a la gente que quiera ir y que tenga fluidez ese río y por donde están precisamente las comunidades. Y de proyectos, bueno, incentivar la música, la danza, la artesanía, la comida, ¿no? Que eso sería bueno para poder atender a la gente que vaya al Tipnis y al TIN. Muchas gracias a las hermanas, los hermanos que nuevamente nos han traído esta conciencia que hoy, hasta en Europa, hablan de cuidar más a la Amazonía. Brasil, Lula, que antes apoyaba la carretera, hoy estaría en contra, pero los intereses tras el Tipnis continúan. Y esta es la conciencia que en el programa de la Radio Rebelión queremos nuevamente poner sobre la mesa para estudiar juntamente con la universidad, con los activistas, estos intereses que hay detrás. Intereses de colonizadores, ya que buscan avasallar más y más campos, deforestando con el fin de abrir nuevos campos para la coca en función del narcotráfico. Intereses de empresas extractivistas, agroindustriales, transnacionales y brasileñas concretamente. Intereses financieros. La carretera tendría un costo de más de 1 millón de kilómetros, $1 millón por kilómetro, que es el costo más alto del mundo. Hay intereses, coimas, obviamente. Constructores extranjeros interesados en hacer la carretera, sí las hay. Petroleras, las hay. En este estamos. Sigue nuevamente esta lucha. Y mediante la audiencia está nuevamente sobre la mesa discutir los intereses, no solo de pueblos indígenas del Tipnis-Tim, sino de los y las ciudadanos de Cochabamba, de Bolivia y del mundo, para asegurar el agua, el aire limpio y los bosques que nos proveen de tanto alimento, oxígeno y vida, finalmente. Muchísimas gracias, Beto, por este espacio que entiendo que he tenido que resumir tanta charla que hemos tenido, tanto intercambio, llantos, recuerdos, pero nuevas luchas que están en camino. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y realmente es muy importante denunciar y, bueno, justamente es la razón de ser de este espacio de Radio Rebelión para poder denunciar este tipo de temas, ¿no? Es muy importante. Bueno, muchas gracias por toda la información y este resumen en general de lo que fue, bueno, la denuncia de las comunidades indígenas ante la CIDH, ¿no? Por, bueno, ya este avance y este hecho que está tratando de imponer el gobierno junto con sus socios de nuevamente tener la carretera por el corazón del Tipnis, ¿no? Y bueno, como se ha dicho muchas veces, hay alternativas
el impacto que esto representaría, y bueno, es necesario realmente nuevamente tomar conciencia, y al igual que hace, bueno, más de 10 años, retomar esa movilización porque se respete, ¿no? Y el no a la carretera por el TIVNIS que tiene que seguir, bueno, plenamente vigente y que tenemos que, bueno, nuevamente socializarlo, nuevamente compañeros y nuevamente retomar las movilizaciones, ¿no? Muchísimas gracias, Beto, porque son tan pocos los espacios donde se pueda hablar más de 2 minutos. Se da tanta cobertura a los gobernadores, incluso el representante de la gobernación de Cochabamba, el señor Juan José de la Fuente, que tenía que dar su posición, obviamente a favor de la carretera, en un foro en la universidad, en último momento desapareció, sin excusarse, indicando que, bueno, pensando que seguramente se tardó algunos minutos. Esta falta de respeto hacia los pueblos indígenas, esta cobardía también estamos denunciando de parte de autoridades que se llenan la boca del medio ambiente y en el fondo están simplemente sirviendo a intereses ajenos. Muchísimas gracias, Beto, y Gracias, María. paso a la radio. Gracias, María. Muchas gracias por el tiempo y la dedicación. Bien, de esta forma entonces concluimos esta edición de Radio Rebelión. Gracias. Ahí está Miguel. ¿Querías comentar algo más? No. Darle gracias a María por el aporte, porque es una Sí. lucha muy importante. Algo muy importante. Bueno, de esta forma concluimos esta edición de Radio Rebelión del 2 de abril del 2023, expresando nuestra solidaridad con los pueblos originarios del TIVNIS y expresando nuevamente nuestro rechazo a esta carretera por el corazón del TIVNIS. Ya nos estaremos encontrando la siguiente semana, nuevamente con Radio Rebelión y con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Eliseo. Buenas noches, María. Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a María y vamos a tratar de reproducir esto en todos, donde podamos, en todas las redes que podamos, porque es necesario que conozca todo el pueblo de Bolivia. Así es. Y bueno, muy buenas noches a todos los que nos siguen y ya nos vemos la siguiente semana.